Las circunstancias diéronse para que realmente los grandes cambios que vamos a introducir, que ya introdujimos este año en el festival, son los que van a marcar la hoja de ruta del futuro inmediato en los próximos años. Y es muy guapo veros a todos con la chapa, con la gaita y los colores de Asturias, y ver sobre todo a 40.000 personas que compraron los chapes en Oguián y Evales. Tenéis que estar contentos por muchas razones. Primero, porque yo creo que Asturias globalmente quedó a un nivel importante. Esta mañana en la conferencia de prensa dije a los periodistas que, independientemente de lo que cada uno de nosotros podamos pensar, de lo que pudo haber sido mejor, hay que tener en cuenta la circunstancia actual que afecta a todos en todos los lados, también en Francia. Y yo creo que el hecho de que esta carpa está abierta, pudo probablemente estar más perfeccionada, pero que está abierta todo el esfuerzo que se hizo. Hay que agradecer a la Administración del Principado y concretamente a dos personas que me gusta señalar el esfuerzo que permitió que el año de Asturias se celebrara a pesar de las circunstancias. Y concretamente estamos hablando de Alejandro Calvo, viceconsejero de Cultura, tenerlo bien presente, que aunque él sabía las dificultades que afrontaba, se empleó a fondo para poder financiar en la medida de lo posible el año de Asturias. Alejandro Calvo, además de esa circunstancia de que fue gaitero, también él participante en una edición en el año 87 con los Chumeirinos de Cangas en Alcea. Eso marca evidentemente a alguien que cuando llegue muy mozo viene aquí, y espero que en el caso vuestro sea parecido de cara al futuro donde quiera que vayáis.